Muy buen día, mi nombre es Yulia Yarix Ibarra Polentino, soy estudiante de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy vamos a dar respuesta a la tarea 2 de creaciones de protocolo. Bueno, yo escogí dos temas. Yo escogí el protocolo de antebrazo y el protocolo de cadera. Vamos a hablar un poquito sobre las proyecciones radiológicas que facilitan el estudio de traumas a nivel del antebrazo. Encontramos las proyecciones de antebrazo anteroposterior y antebrazo lateral. Vamos a ver un poquito sobre la anatomía, sobre el antebrazo. Aquí podemos observar el codo, la cabeza del radio, el cuello del radio, la diáfisis radial, la apófisis estiloides, la diáfisis del cúbito y la apófisis estiloides. A continuación, en el cuadro vamos a hacer el tipo de estudio radiológico del antebrazo. Aquí podemos observar en la proyección del antebrazo el chasis de 35-46 vertical, el rayo central, no angulación, diagnóstico clínico de urgencias de consulta externa. La posición que debe de tener el paciente es el extremo del brush de mesa con el brazo, la mano extendida en posición supina sobre el chasis. Aquí podemos observar en la imagen y aquí podemos observar en la radiografía. Ahora vamos a ver acá sobre la posición del lateral del antebrazo. En el chasis encontramos 35-45 vertical, el rayo central de no angulación, el diagnóstico clínico de urgencias. En la posición, paciente en extremo del brush de la mesa. Y en las imágenes aquí podemos observar la radiografía tomada. Ahora vamos a hablar sobre la cadera. Las proyecciones radiológicas para evaluar el estudio de la estructura que compone la cadera y todos los huesos de estas estructuras y además de las articulaciones con los mismos son la sacro, anteroposterior y lateral, la pelvis es anterior-posterior, la cadera anterior-posterior y la cadera anterior-posterior comparativa y la cadera lateral. Vamos a recordar un poquito la anatomía de la cadera. Aquí encontramos la cresta ilíaca, la fosa ilíaca, la espina ilíaca, el agujero obturador, la tuberosidad, el sacro, la espina ciática, la cabeza femoral, el trocante mayor, línea entre trocante menor y el fémur. Aquí en el siguiente cuadro de tipos de estudios radiológicos de la cadera encontramos la proyección anteroposterior en el chasis de 35-43 y el rayo central en la línea entre la sínfisis del pubis y la columna a nivel de ambas caderas. En el diagnóstico encontramos una luxación de la articulación del codo femoral, fractura subtrocante y intertocante de un trauma en la posición de cúbito supino, como lo observamos aquí en la imagen, y la posición de la estructura del decúbito supino e intentando que las puntas de los dedos de los pies se toquen y los demás talones se separen. Aquí podemos ver en la imagen radiológica de la pelvis. Vamos a ver acá el lateral de la cadera con un chasis de 14-17 a lo largo. En el rayo central, directamente en la articulación de la cadera, camino entre la espina ilíaca anterosuperior y sínfisis púbica. Aquí podemos ver en la posición que el paciente tiene que ir de decúbito supino con leve inclinación lateral hacia la zona afectada. Aquí podemos ver la imagen en la posición y en la posición estructural podemos ver paciente en posición supino a juntar el cuerpo en línea media de la mesa haciendo una leve flexión con las rodillas. Aquí podemos observar la proyección axial de la cadera en una longitud del chasis de 24-30 en el rayo central directamente en la articulación en la cadera y en el diagnóstico nos encontramos con una fractura del cuello del fémur, luxación de las articulaciones coxofemoral.
En la posición el paciente tiene que estar de decúbito supino, como observamos aquí en la imagen, y aquí podemos ver en la posición estructural oblicuo anterior derecho o izquierdo, y mirando sobre la flexión de la rodilla hasta tocar el pie con la otra pierna. Aquí podemos observar en la imagen diagnóstica. Ahora vamos a mirar la proyección de patas de rana. El chasis con un 24-30. Vamos a ver el rayo central de la perpendicular a la sínfisis púbica, y aquí podemos observar en el diagnóstico que es una displasia de cadera. En la posición encontramos la posición central en plano sagital medio sobre la mesa. Aquí podemos observar en la imagen, y también podemos ver en la posición estructural ajustar la pelvis en posición anteroposterior, flexión de piernas y rodillas hacia atrás, donde el fémur está en línea media. En la siguiente actividad se reconocieron las características y las terminaciones de protocolos radiológicos, que comprende las imágenes diagnósticas. Por otro lado, se reconocieron los conceptos básicos y termos radiológicos universitarios que nos permiten interpretar las órdenes médicas, escogiendo los temas como el antebrazo y la cadera, la cual se constituyó un protocolo y así se socializó. Muchísimas gracias.